Hola, bienvenidos a este análisis. Vamos a entrar directamente en materia, porque hoy nos espera un cambio de perspectiva absolutamente fascinante. Vamos a desmontar una idea que, damos por sentada cada día de nuestras vidas. Vamos a ver cómo la sociedad, bajo unos parámetros psicosociales y culturales muy concretos, moldea y define nuestro comportamiento. Así que preparémonos para cuestionar eso que siempre hemos etiquetado simplemente como lo normal. A ver, ¿qué significa realmente ser normal? ¿Es una verdad universal, algo intocable y objetivo? ¿O por el contrario es más bien un concepto fluido? Ya sabéis, una construcción cultural que depende totalmente del momento y del lugar. Pensadlo bien, si las reglas cambian según la época, entonces quienes se salen de esa norma, los llamados desviados sociales, igual no están haciendo nada intrínsecamente malo, quizá, sencillamente, están viviendo en el contexto equivocado. Para bajar todo esto a la realidad, solo hay que echar un vistazo al oscuro pasado de las instituciones psiquiátricas. Literalmente, durante unos 600 años, la enfermedad mental ni siquiera se consideraba algo médico. ¿Qué va? Se perseguía con muchísima violencia, tachándola de posesión demoníaca o de pura desviación. En España, por ejemplo, a principios del siglo XV se creó el primer manicomio, el famoso Hospital de Inocentes. Pero ojo, su objetivo real no era curar a nadie, que por cierto solían ser personas en extrema pobreza. La idea era simplemente aislarlas y esconderlas del resto de la sociedad. Sección 1. La ilusión de la normalidad. Tiempo y contexto. Y es que resulta increíble pensar que hubo que esperar hasta los años 70, los 1970, para que se exigiera que la salud mental fuera tratada por profesionales especializados, en lugar de recurrir ciegamente al castigo. Sección 2. Contratos sociales. ¿Quién escribe las reglas? Porque la clave de todo esto es entender que la desviación rara vez tiene que ver con ser inherentemente bueno o malo. Es más bien una cuestión de poder y de expectativas. Y esas expectativas son las que forman lo que llamamos un contrato social. Si rompes esa regla no escrita, hay castigo. Si la cumples, hay recompensa. Aquí entra en juego un peso pesado de la filosofía. Jean-Jacques Rousseau. En 1762, con El contrato social, Rousseau planteó algo revolucionario, que el ser humano no es malo por naturaleza, sino que es la propia sociedad la que lo corrompe. Él defendía que para que las normas sean justas y no el capricho de unos pocos despóticos, deben reflejar siempre la voluntad general, el interés común de todos. Claro que los contratos sociales también hay que mirarlos con lupa. Frente a la visión de Rousseau en 1988, Carol Pateman lanza una crítica feminista muy contundente con su obra El contrato sexual. Según su análisis, el contrato de Rousseau se apoya en realidad en una ficción patriarcal. Argumenta que este sistema subordina a las mujeres por naturaleza, dejándolas fuera de la verdadera ciudadanía al tratarlas falsamente como individuos sexualmente neutros dentro de un liberalismo que perpetúa la desigualdad. Son dos perspectivas que nos muestran lo tremendamente complejo que es decidir quién marca realmente las reglas del juego. Sección 3. Matrices de interacción, los 4 estados de adaptación. Bueno, lo verdaderamente interesante aquí es cómo pasamos de estas enormes teorías sobre la sociedad a algo mucho más cercano. ¿Cómo nos relacionamos en nuestro día a día? Y para entender esto, viene genial pensar en las diferentes formas de adaptarnos. Alguien puede saltarse las normas de la sociedad en general, pero al mismo tiempo estar perfectamente adaptado a su entorno más íntimo. Es lo que se llama adaptación no normativa. Imaginemos a una persona feminista en un entorno marcadamente machista, pero que cuenta con un grupo de amistades que apoye sus ideales al 100%. No sigue la norma dominante, pero encaja perfectamente en su red de apoyo. Existen 4 estados en total, y lo que nos dejan clarísimo es que el verdadero peligro social es la inadaptación absoluta. Es decir, cuando no hay apoyo ni en la sociedad general, ni en tu círculo más cercano. Y hablando de normas generales, el marco legal es absolutamente fundamental. Fijaos en el artículo 25.2 de la Constitución española, que subraya que la desviación es siempre un estado temporal, no es una etiqueta de por vida. Frente a un delito o una conducta inadaptada, el objetivo final de las leyes nunca debe ser castigar y marginar indefinidamente. La meta tiene que ser, indiscutiblemente, la reeducación y la reinserción en la sociedad. Sección 4. Desviación frente a divergencia. Llegados a este punto, nos topamos con una diferencia que es crucial y que cambia por completo la narrativa de este análisis. Este es uno de esos momentos de decir ¡ajá! Resulta que muchísimas veces la pobreza o la simple falta de oportunidades se confunden erróneamente con desviación social. Es lo que conocemos como marginalidad. Pensemos en esto. Cuando el propio sistema no da opciones reales para integrarse, se generan falsos positivos. Al final, el resultado es que estamos castigando de forma doblemente injusta a poblaciones muy vulnerables. Se les acusa de no cumplir unas normas que, para empezar, nunca tuvieron la oportunidad de alcanzar.
Y aquí vemos a la perfección esa diferencia clave. Diverger de la norma no significa ser un problema. La divergencia es simplemente la diversidad natural del ser humano, como puede ser tener una discapacidad física. En una sociedad que se considere plural y democrática, pensar diferente o ser distinto no debería traer consecuencias negativas y muchísimo menos ser clasificado como una desviación. Ahora bien, cuando realmente se cruzan los límites de la convivencia, ahí sí hablamos de tipos históricos y modernos de desviación social. Y ojo, porque el abanico es enorme. Va desde saltarse leyes universales y evidentes, como cometer un robo, hasta cosas mucho más relativas como romper reglas religiosas de la vieja ortodoxia, o sencillamente oponerse a los valores culturales dominantes. Pensad en el movimiento hippie, en la vida bohemia o en los inicios del movimiento obrero. No toda desviación es sinónimo de maldad, a veces es solo una forma de marcar distancia con lo establecido. Sección 5. Intervención psicosocial ética. Con todo esto sobre la mesa, nos acercamos ya a la resolución. Si la desviación depende tanto del contexto, está claro que hace falta poner límites muy estrictos antes de que un profesional decida intervenir. Aquí entra en juego un principio que es vital, la mínima intervención. Solo, y repito, solo se debe actuar cuando haya una certeza absoluta de que es realmente necesario. Los criterios son clarísimos. O hay una evidencia real de que se está incumpliendo la ley, o se está causando daño directo a terceros, o existe una petición de ayuda ante un malestar personal verdaderamente profundo. Si hay dudas de que intervenir pueda empeorar la situación, bueno, entonces lo mejor es inhibirse y no hacer nada. Pero cuando la intervención está 100% justificada, hay que seguir unos pasos muy concretos. Primero, el entrenamiento en habilidades sociales. Luego, la intervención educativa y cultural. Después, la inserción laboral. Y ya por último, la intervención psicoterapéutica. Respetar este orden es fundamental. Hay que solucionar antes los déficits educativos, sociales y de trabajo, para no cometer el tremendo error de tratar los fallos sistémicos de la propia sociedad como si fueran simples defectos psicológicos de la persona. Lo que nos lleva a una advertencia muy potente para ir terminando. Hay un artículo llamado El enfermo imaginario, la sociedad se está psicopatologizando, que pone el dedo en la llaga sobre una preocupación muy real hoy en día. Existe una tendencia peligrosísima a tratar las emociones humanas más cotidianas como si fueran problemas médicos. Y mucho de esto viene impulsado por el consumismo y por la reacción natural a una vida que, seamos sinceros, a veces parece no tener unas metas claras. Fijaos bien en este dato para cerrar porque es tremendo. El 30% de las personas que van a una clínica no tiene un diagnóstico específico. Y sin embargo, la mitad, el 50%, ya consume ansiolíticos, muchas veces recetados casi en automático. Esto nos obliga a plantearnos el enorme riesgo de estar medicando la vida misma. ¿Estamos creando nuevas formas de desviación solo por intereses económicos? ¿Dónde está exactamente la frontera entre sentir una emoción natural y tener una desviación que de verdad necesite tratamiento? Son preguntas que sin duda nos dejan mucho en qué pensar. Muchísimas gracias por acompañarnos en el análisis de hoy.